オビエドの町の一角で柔道着の子どもたちを発見。ちょうど稽古の真っ最中。皆さん頑張ってますね。なぜ柔道をするのか聞いてみました。No sé, me aportaban muchas cosas, mucha tranquilidad. Siempre que tenías un problema podías desahogar sobre un tatami. Es un deporte muy constructivo desde mi punto de vista. Toco el violín en una orquesta sinfónica. Para mí es un equilibrio entre la música, es como una terapia. Primero por los valores que transmite, después porque esos valores los puedes luego llevar a la vida, el esfuerzo, el respeto, todo lo que supone una constancia y te vale para la vida real. こちらが先生。40年以上8000人を超えるスペインの生徒たちを指導してきた周平さん。そう、ジンのお父さんです。ジンも子供の頃この道場で父の指導を受けました。周さんは1942年に北海道旭川の寺の次男として生まれました。住職で柔道家でもあった父から柔道を学びます。大学時代は東京で柔道に打ち込んだ周さん。しかし彼にはもう一つの夢があったのです。Mi pasión desde pequeño era ser actor. Me gustaba mucho interpretación teatral. Entonces era una época de grandes auges entre jóvenes japoneses. Hablar de eso de shingeki llamamos. 周さんは劇団民芸の入団試験に合格。舞台に立ちました。俳優として活動する中、周さんの夢はさらに大きく広がります。Cuando estaba en escuela de teatro, yo tenía una gana tremenda de salir de Japón. Quería ir a Occidente para estudiar, para enriquecerme como actor. Salí, pero sin billete de vuelta, digamos. 周さんはパリに行きます。ところがちょうどバケーションシーズンで劇場も学校も閉まっていました。そこで訪れたのが知り合いのいたスペインでした。España también tenía un senpai de misma universidad, de judo y tal. Él que me propuso que viniera a Oviedo Sí. para dar clase de judo porque acaba de abrir. Después, conocer a Ángela, a mi mujer. Entonces, bueno, todo por el amor. Claro. Me quedé aquí. 運命の女性と出会い、スペインに永住を決めた周さん。柔道家としての使命に目覚め、自分がここですべきことはスペインの人たちに柔道の魅力を伝えることだ、そう決心しました。周さんの実力はすぐにスペイン中に広まります。柔道の歴史や技についてまとめた教本もスペイン語で執筆。しかし言葉には相当苦労したといいます。Yo nunca fui a clase de idiomas, No. así que yo creo que hablo peor que un niño de 8 años. Como dice, es que mi nieto dicen eso. Eso dice. Que abuelo, es que hablas fatal. No entiendo lo que dices. Me da vergüenza poco porque yo no tengo otra cosa, este diccionario pequeño. Solo es este diccionario japonés-español. Eso es lo que he utilizado durante 40 y tantos años. Yo no tengo otra cosa. 一つ一つ必要に迫られて調べた言葉たち。年季の入った彼の宝物です。周さんは柔道の心と技を伝えたいと考えています。崩し desequilibrio es la tarea más importante de judo.
Si no hacéis correctamente, desequilibrar a otro, técnica no sale. Tiene que tirar con la fuerza. Eso no es judo. Ahí. Así. Gracias. Yo creo que inculqué precisamente ese campo espiritual. Si aprende judo correctamente, entonces esta parte espiritual que tiene el judo también se va contigo, se va aprendiendo. Por ejemplo, para mí es respeto, un concepto de respeto es fundamental. Respeto hacia el judo, respeto a compañeros, respeto a maestros. Yo he sido tu alumno y yo he sentido esa... Saludo. Saludo. ¡Ay! ¡Ey! No, es que he sentido eso, es verdad. Sí. 海を渡った柔道家周平。スペインに日本の心を伝える男です。Les spécialités régionales présentées par les chefs. Bon appétit, France! Le chef que nous allons retrouver aujourd'hui travaille dans un restaurant à Setagaya, Tokyo. Voici le chef Pierre Olivier. Après avoir perfectionné sa cuisine dans des restaurants étoilés en France et à l'étranger, il a ouvert son propre restaurant en 2013 dans l'intention de servir des plats familiaux mais gastronomiques
préparé par un vrai chef. Je m'amuse simplement avec la cuisine. C'est toujours sympa de s'amuser. Bon appétit. La Bourgogne, pays natal de Pierre Olivier. De vastes paysages de vignobles s'étendent depuis le sud de Dijon, ville principale de la région. Et oui, nous sommes bien sur ces terres mondialement célèbres pour leur viticulture. Les abbayes, qui se consacraient autrefois à la fabrication du vin, et les magnifiques églises romanes font partie du paysage de la région. Et bien sûr, n'oublions pas non plus les escargots et le fameux bœuf charolais. Grâce à la richesse de ses produits, la Bourgogne est aussi réputée pour ses spécialités. Pierre Olivier a grandi dans cet univers gastronomique depuis son enfance. Il lui arrive de temps en temps de proposer des plats bourguignons arrangés à sa façon. Maintenant, il va nous présenter 3 produits typiques de sa région. Le pain d'épices. C'est un petit pain d'épices de Dijon. C'est juste du levain, de la farine, le miel et des épices. Mais il y a beaucoup de choses à faire avec. C'est possible de l'utiliser dans les salades, pour les poissons, pour les viandes, jusqu'au dessert. Le meilleur pour le goûter, juste couper une petite tranche avec un petit peu de beurre fondu. Ça sent très bon le miel, les épices et peut-être la Bourgogne. La moutarde. Juste des petites moutardes de Dijon. Donc en premier c'est la moutarde au cassis, après c'est la moutarde au bleu, et de la moutarde à l'estragon et de la moutarde à l'ancienne. Tout ça, on l'utilise simplement comme accompagnement, un petit peu comme du shoyu, avec du poisson ou de la viande. Maintenant, voyons comment réaliser très simplement une vinaigrette dijonnaise à base de moutarde. Dans une petite dose de vinaigre de vin rouge, ajoutez une pincée de sel, 2 gros sels, 2 poivres, 2 gros poivres, puis une petite cuillère de moutarde. Enfin, il suffit de mélanger en versant doucement l'huile. Et voilà! Grâce à cette vinaigrette, une simple salade se transforme en un vrai régal. À essayer! Le vin de Bourgogne. Le vin de Bourgogne, c'est quelque chose de très très élégant. Pour la cuisine, j'utilise surtout du passe-tout-grain. C'est le bas de gamme de Bourgogne. Pour la cuisine, c'est très très bien. Il y a beaucoup de recettes au niveau du vin rouge. Les anguilles, le poulet jusqu'aux fruits, ça se fait très très souvent. Ça donne envie. La prochaine fois, nous découvrirons une recette avec du vin de Bourgogne. Nous utiliserons du vin blanc. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles. Il s'agit d'un plat très facile à faire qui a été transmis à Pierre Olivier par sa grand-mère. À ne pas manquer.